En nuestra segunda sesión. Vamos a ver, usted puede entrar entonces a la plataforma de la universidad y va a poder entonces determinar algún material que ya ha sido cargado para que usted lo pueda revisar. Y en este sentido, tener bibliografía complementaria para su formación. Asimismo, en lo que concierne a la unidad primera, usted va a poder también encontrar un foro que ha sido programado para el día de hoy, seguramente más adelante, donde debe leer una sentencia constitucional que viene justamente muy casada, muy unida a lo que vamos a ver a continuación. Vamos a señalar en este sentido que hablábamos y decíamos anteriormente sobre los antecedentes históricos que presenta el derecho civil boliviano. Y en síntesis, podíamos señalar que nuestro Código Civil boliviano, pues ha bebido de dos fuentes importantes, del Código Civil español y del Código Civil francés. De tal manera que hubo intento de efectuar, de realizar un proyecto de Código Civil boliviano, pero escrito por autoría de un boliviano, pero sabemos que esto no fue así. Ahora bien, vamos a ver un poco precisamente a este tema referido cuando nos estamos abocando a poder comprender un poco sobre las bases del derecho civil boliviano. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que hoy en día solamente podemos entender el derecho civil, pero un derecho civil ya de orden constitucionalizado. En este sentido, hay que recordar y hay que ver que, entendido el derecho civil constitucionalizado, significa que también esos derechos, esas garantías que están en el marco de esta rama jurídica del derecho privado, se van a hacer carne y pueden ser altamente defendibles, ¿no? Ello en el marco de nuestra jurisdicción interna y también inclusive en el marco de la jurisdicción interamericana. Entonces, un poquito vamos a recordar naturalmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de constitucionalización del derecho civil boliviano. Recordemos en este punto que se consagra, que se reconoce la primacía, fundamentalmente la primacía, y también el carácter normativo que reviste nuestra Constitución. De tal manera que de ello podemos pues inferir, también deducir que pues existe, usted sabe, en el marco de la doctrina, diferentes concepciones que pues van a dar lugar a diferentes posiciones en el marco de lo que se debe entender por constitución. Simplemente recordar algunos autores clásicos que nos van a aludir precisamente a qué se entiende por constitución. Y recordemos que algunos autores nos señalan precisamente que la Constitución va a ser el encuadramiento de aquellos factores de orden político en el marco de una sociedad, pero normativizados justamente en esta Carta Magna. Ahora bien, vamos a ver, vamos a recordar también que esta Constitución como tal es y constituye una fuente principal del derecho, obviamente dentro del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque este texto contiene pues importantes derechos fundamentales y también una organización interna del Estado, así como el famoso y denominado principio de separación, equilibrio y limitación del poder. Vamos a recordar un poquito también que alguna vez nos dicen cómo usted puede, por ejemplo, definir
lo que es constitucionalismo. ¿Alguien me puede dar una concepción rápida? Y resulta pues que constitucionalismo puede ser definido desde dos aristas importantes. ¿Cuáles son estas aristas? Primero, que limita el poder y segundo punto, que va a permitir que una efectiva división, separación de los poderes, pero sobre todo una garantía de los derechos. Entonces, desde esta perspectiva, no podemos escindir el estudio del derecho civil del estudio, habíamos dicho, de esta constitucionalización de esta rama jurídica. Acá recuerden que voy a compartir la presentación, las diapositivas, de tal manera que usted tiene la presentación y tiene, además de ello, también la grabación, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, siempre vayamos levantando la mano para participar. A ver, la compañera Hernández, adelante. Pero además, también hay un autor muy relevante, muy importante, usted lo puede ver en pantalla, que es Lowenstein. Lowenstein, recuerde que ya en el año de 1982 nos decía, nos definía que la Constitución, ¿qué es? Es la norma básica del ordenamiento jurídico de un Estado y nos decía además que es aquella encargada de establecer la regulación jurídica del poder político. Creo que cuando nosotros hablamos de autores clásicos, y esto también sirva seguramente de cara a lo que va a ser su trabajo de investigación jurídica de su tesis, pues naturalmente usted tiene que citar a Lowenstein. Lowenstein, como puede ver, es un autor clásico y él ya nos está explicitando que este texto es la norma básica del ordenamiento jurídico y además de eso se encarga de regular jurídicamente el poder político. Pero ya le decía anteriormente y voy a volver a reiterar en este punto, porque tal vez sea la única oportunidad en la que podamos conversar o intercambiar ideas académicas en este sentido. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo que le decía anteriormente. Este concepto que nosotros estamos analizando brevemente esta noche de constitución da un giro completo en el marco de la era digital. Ya les había explicado anteriormente que ahora el debate no se centra tanto en el principio de soberanía popular de los estados de las naciones y por ende en el respeto y supremacía de su texto constitucional, sino que ahora el debate es supuestamente, presuntamente, habilitar o elaborar una constitución para toda la tierra. Entonces, fíjese cómo precisamente este autor, este señor llamado Luigi Ferrajoli, está buscando justamente poder, pues, dar un giro al derecho de carácter global. ¿Se da cuenta? Y para ello está planteando, ya hemos señalado hace un momento atrás, la denominada Constitución para toda la Tierra. Este señor, Luigi Ferrajoli, como usted puede ver, está planteando, ¿no? Expresamente un nuevo paradigma jurídico. Y ya le digo que estamos hablando de este tema porque tal vez no exista otra oportunidad que esta, en el marco de que usted debe desarrollar otros módulos y estamos hablando precisamente de las bases. Y cuando hablamos de las bases, tenemos que hablar naturalmente de las bases constitucionales. Ahora bien, Ferrajoli entonces está proponiendo esta denominada Constitución para la Tierra. ¿Qué sucede? Sucede que en este texto que ya se encuentra redactado como tal y que Luigi Ferrajoli ya escribió libros y ya sacó un libro solamente abocado a este tema, a esta temática que le menciono, pues es grande la sorpresa cuando revisamos el texto como tal y vemos que evidentemente ya no podemos encontrar esta soberanía, este principio de soberanía
popular de esta activación de poder constituyente, si usted quiere, que hay diversas posiciones en el marco de nuestro país. Para algunos fue poder constituyente derivado, para otros fue poder constituyente eh, no derivado, sino un verdadero poder constituyente, pero al margen del debate sobre nuestra Carta Magna, evidentemente podemos encontrar aquí un nuevo planteamiento, un nuevo paradigma propuesto por Luigi Ferrajoli. La pregunta es, ¿será viable? La cuestionante acá es, ¿será viable el planteamiento de una constitución para toda la tierra? Porque del mismo modo, deberíamos pues entonces plantearnos un derecho penal global y también un derecho civil global. Entonces, ahí pues podemos ver un cambio de paradigma pues completamente dispuesto a través de estas teorías just filosóficas que se vienen pues elaborando por filósofos del derecho. Ahora bien, ¿por qué no podemos escindir esta unión que existe entre derecho civil y un derecho civil constitucionalizado? Y cuando hablamos de su constitucionalización, también vamos a arribar a la filosofía del derecho, porque ya sabemos que constitución, que derecho constitucional y filosofía del derecho están aunados. Y cuando esto agregamos al derecho civil, tiene otra connotación la aplicación de la norma civil y adjetiva civil al caso concreto. Y más aún si es que se va a dar pues la resolución de casos concretos a través de la administración de justicia, pero también en el caso de litigar un caso como tal. Y vamos a ver, pues más adelante les voy a compartir un caso y vamos a ver si realmente el Tribunal Supremo de Justicia da este toque constitucional a un caso específico que les voy a compartir más adelante para que lo pueda analizar. Entonces, como le decía, este concepto que ya propone Lowenstein en 1982 sobre la Constitución, usted verá que está dando un cambio paradigmático. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos hablando de constituciones nacionales, sino estamos hablando de la posibilidad de una constitución para toda la tierra. Y con ello, estaríamos hablando también de un derecho civil global, aunque uno no lo pueda creer. ¿No es así? Llamativamente, por ejemplo, el texto precisamente que le decía de este proyecto de constitución para toda la tierra se encuentra inserto en la parte final de este libro, pues escrito por Luigi Ferrajoli. Y llamativamente podemos encontrar que él está planteando precisamente una fuerza, es decir, está planteando Fuerzas Armadas y está planteando pues Fuerzas Armadas y del orden a nivel global, ¿se da cuenta? Entonces, esto nos hace pensar que se sustrae, prácticamente se sustrae, perdón, ha habido una interrupción del Internet, se sustrae en lo que es precisamente esta parte tan importante de la soberanía de todo Estado, de todo país. ¿Referido a qué? Referido precisamente a pues el orden público, referido justamente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, desde ese marco, hay algunos, pues también filósofos del derecho, que han hecho una crítica contundente a la propuesta del señor Luigi Ferrajoli, indicando que es algo inviable. ¿Por qué? Porque sostener esta idea sería prácticamente socavar, prácticamente eliminar lo que es la soberanía nacional de los estados y además de ello, no solamente socavar, sino también quitar de eficacia y quitar de legitimidad lo que es la constitución de cada uno de los países. Entonces, este planteamiento en 1982 o este planteamiento en el 2019 todavía no podía ser puesto en tela de juicio. Pero ahora que hemos entrado prácticamente a la denominada era digital, pues se está justamente presentando este tipo de planteamiento, ¿no? Y de ahí podemos ver cómo
da pues un curso diferente, lo señalado y lo dispuesto por este autor clásico del derecho. Muy bien, entonces acá, y podríamos hablar mucho más sobre este nuevo paradigma, porque en este nuevo paradigma va a ingresar también las diferentes ramas y disciplinas del derecho. Ya le digo, derecho penal global, derecho civil global. Y en este sentido es que justamente el centro, la estructura de poder ya no emana de una soberanía como tal, sino en este caso de un ente superior supranacional, supraestatal. Pero la cuestionante que hacen precisamente, o la crítica que hacen a Ferrajoli respecto de este planteamiento, hablando justamente de la Constitución y de la constitucionalización, es si evidentemente o realmente se van a proteger los derechos y las garantías constitucionales. Hoy, por ejemplo, cuando usted ve que se le ha vulnerado un derecho, puede acudir, obviamente, a la jurisdicción a reclamar, a invocar. Ahí estriba justamente o radica la posibilidad de materializar el acceso a la justicia, que lo tenemos reconocido constitucionalmente. Ahora bien, en un paradigma diferente o al planteado de Ferrajoli, ¿quién le garantiza a usted o qué le garantiza a usted que va a poder a invocar aquel derecho fundamental que le ha sido lesionado? Por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, la libre circulación o, por ejemplo, la libertad religiosa. Entonces, yo lo que les comentaba justamente a otros de sus compañeros hace 2 semanas atrás de la universidad era precisamente que no podemos entender el derecho hoy en día como lo entendíamos, por ejemplo, en 1982 o como lo entendíamos en el 2019. Ahora el derecho está tomando otro tipo de connotaciones y estas connotaciones están yendo de la mano precisamente de esta era digital, que podríamos llamarla, y también de esta revolución tecnológica. Creo yo que no es simplemente la utilización de herramientas digitales para coadyuvar en un proceso civil. Como vemos en el nuevo Código Procesal Civil, tenemos importantes institutos donde evidentemente se digitaliza de alguna manera y se agiliza a través de notificación electrónica, por ejemplo, lo que es el proceso civil como tal en sus diferentes variantes. Sino más bien aquí podemos determinar y podemos ver que existe una influencia prácticamente a que pues el derecho local y nacional ceda prácticamente ante una esfera, ya digo, supraestatal o supranacional. Entonces, esto naturalmente va a ir en compás de otro tipo de cambios de cara, ya decíamos, de cara a lo que es el año 2030, ¿no es así? Entonces, de ahí podemos partir y vamos a retornar un poco, tal vez hablando justamente de este tema de la constitucionalización y vamos a ver pues que estas diversas ¿no? disciplinas jurídicas que nosotros tenemos en esta área, pero específicamente en el marco de lo que es el derecho civil, van a tener precisamente un pilar importante y un punto de partida en la Constitución. Pues si no habría, ¿no? este reconocimiento, si usted quiere, por ejemplo, del derecho civil, este reconocimiento de carácter constitucional, pues obviamente no podrían ser como tal reconocidas en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Hay, usted sabe, y yo sé, y todos sabemos, la denominada, si usted quiere, pirámide jurídica, sin entrar en mayor palabrería, indicando claramente que en la cúspide se encuentra la Constitución. Por encima de la Constitución vamos a tener lo que Hans Kelsen nos decía, la norma hipotética fundamental. Esta norma hipotética fundamental que nos habla Hans Kelsen, naturalmente es algo etéreo, es algo subjetivo, es algo que no se puede palpar ni materializar. Es decir,
la norma hipotética fundamental que nos dice Hans Kelsen viene a ser como el espíritu o viene a ser como aquella entelequia que va a contener en sí lo que se va a plasmar en la Constitución, ¿no? Ya materialmente hablando, en la cúspide sabemos que se encuentra la Carta Magna, y sabemos de memoria que por debajo se encuentran las demás unidades normativas, entre ellas, naturalmente, nuestro Código Civil y nuestro Código Procesal Civil. Y de tal manera que aquí también surge otra regla importante bajo el entendido de que no puede haber ninguna contradicción contenida en el Código Civil o en el Código Procesal Civil o que se oponga a lo señalado en la Constitución. Por ejemplo, si nosotros un poquito nos vamos más allá del problema o de la rama civil, perdón, de la rama civil, del derecho civil, vamos a entrar, por ejemplo, a esta norma también de carácter preconstitucional que va a regir lo que son los procesos coactivos fiscales. ¿Quién de nosotros no hemos chocado alguna vez en la vida profesional con pues patrocinar, llevar adelante o hacer seguimiento de un proceso coactivo fiscal y tributario? Ahora bien, en este sentido, les decía que era una norma de carácter preconstitucional, ¿no? Evidentemente no estamos en área, en el marco civil, pero estamos en una jurisdicción muy especial. ¿Y por qué digo que es especial? Porque pues esta, no, por su naturaleza, si usted lee en este momento la ley que rige para el procedimiento, para los procesos coactivos fiscales, inclusive podríamos demandarla de inconstitucionalidad en algunos artículos porque, claro, va en contra de algunas garantías, de algunos derechos fundamentales de nuestro texto actual de 2009. Por ejemplo, la rapidez con la que se emite la nota de cargo y el pliego de cargo, que de alguna manera vulnera el principio de presunción de inocencia, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver cómo estas normas preconstitucionales y que no han sido armonizadas, si usted quiere, al nuevo texto de 2009, no es que en sí sean malas o sean draconianas como tal, aunque la de coactivo fiscal sí es un poco. Recuerden que tenemos una actualización de intereses bastante importante y que cuando son sumas de dinero altas, pues ahí se nos viene la figura muy adversa, ¿no? Porque puede llegar a duplicar, a triplicar el monto. Y si es un monto alto, imagínese, por ejemplo, estábamos viendo justamente un caso, un proceso coactivo fiscal pues en el que se involucraba un directorio como tal de la empresa minera Huanuni. Y pues este directorio en realidad no había cometido, ¿no?, contravenciones en este caso, pues que darían lugar a este tipo de responsabilidad en este marco civil. Pero sin embargo, no habían autorizado algunos pagos de bonos escolares conforme corresponde. Entonces cae la Contraloría y pues se comienza a hacer un cómputo y sale el dictamen de responsabilidad preliminar, el dictamen de responsabilidad civil, entre otros, ¿no? Y pues evidentemente el monto, precisamente el monto era bastante alto, por el cual se le imputaba de forma solidaria a cada uno de los miembros del directorio, en este caso de la empresa minera Huanuni. Sucede que el monto ascendía a 4 millones de dólares. Entonces, abierta ya la vía jurisdiccional del coactivo fiscal, imagínense, pues, cuánto llegaría a triplicar con los intereses que pues se da en el coactivo fiscal. Una estrategia se tuvo en este proceso fue interponer una acción de amparo constitucional, es decir, se había llegado justamente a lo que es, ya le digo, el dictamen de responsabilidad civil por parte de la Contraloría General del Estado y ya de manera posterior viene a darse justamente el recurso de reconsideración que permite la Contraloría General del Estado, pero recordemos que este recurso de reconsideración no puede atacar en fondo lo que es el dictamen de responsabilidad civil,
solamente cuestiones de forma, porque las cuestiones de fondo, y hay bastante además jurisprudencia constitucional en este sentido, tienen que ser desvirtuadas, nos indica la normativa y la jurisprudencia, en la vía o ventilarse en la vía jurisdiccional. ¿Y cuál sería la vía jurisdiccional? Pues el coactivo fiscal y tributario. Presentado el recurso de reconsideración, rechazado, porque indica que no se puede llegar a observar cuestiones de fondo del dictamen de responsabilidad civil y únicamente se puede realizar observaciones de forma e inclusive indicaron en la resolución administrativa solamente pequeñas letras, comas, sintaxis, nada más. De tal manera que se aperturaba pues la vía jurisdiccional del coactivo fiscal y pues ¿qué pasó? Se interpuso una acción de amparo constitucional indicando que evidentemente este recurso de reconsideración habría vulnerado garantías y derechos como el debido proceso, como por ejemplo la presunción de inocencia, entre otros, y se interpone la acción de amparo, ¿no? Pidiendo justamente pues que se deje sin efecto, en este caso, lo que vendría a ser aquella resolución de la Contraloría por la cual emerge el dictamen de responsabilidad civil. Y aunque no lo crea, este amparo fue muy sonado, pues porque involucraba, ya le digo, una parte importante de un directorio, ya le he dicho, de esta empresa minera de nuestro país. Y pues llevada adelante la acción de amparo, que dicho sea de paso, pues fue subsanada. La Sala Constitucional Cuarta pidió de manera expresa que sea subsanada. Subsanada la misma, usted sabe que hay un plazo para la subsanación y la presentación, pues se lleva adelante la acción de amparo y en la acción de amparo se fundamenta precisamente estos elementos que le decía, debido proceso, acceso a la justicia, garantía de presunción de inocencia y finalmente, pues, como que querían y no querían y al final la deniegan, ¿no? Deniegan la acción de amparo y sigue el proceso coactivo fiscal abierto ya y corriendo los plazos. Se había presentado además dos memoriales en el que se pedía precisamente al juez coactivo fiscal y tributario que no continúe con la tramitación del proceso coactivo, entre tanto y en cuanto este proceso constitucional se encontraba todavía abierto. Sabemos que las salas constitucionales solamente emiten una resolución constitucional y que esta misma todavía va en revisión en grado, usted sabe, al Tribunal Constitucional. Quien tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional. La interpretación del juez, ¿no? De acá, de la jurisdicción de La Paz, fue que esperaría la sentencia constitucional y que entre tanto, pues, seguiría precisamente la tramitación del coactivo fiscal. De tal manera que a la fecha se está en espera precisamente de esta sentencia constitucional, pero olvidé decirles que en esta acción de amparo, sucede precisamente sucede, colegas, que en esta acción de amparo, nosotros ponemos lo que está de moda, que usted seguramente debe conocer, que no solamente está de moda en procesos particulares o de esta índole, por ejemplo, sino sobre todo en procesos constitucionales que tienen carácter político, ¿no? Nosotros habíamos solicitado medidas cautelares, ¿no? Y que pues al denegarnos, ¿no? Obviamente la Sala Constitucional Cuarta, la acción de amparo, también nos imposibilita y nos deniega la medida cautelar. Entonces, ¿y qué pedimos nosotros en la medida cautelar? Nosotros en un otro sí pedimos en la medida cautelar, pues que hasta que no se resuelva este proceso constitucional como tal, pues se pare, se frene la tramitación, obviamente la tramitación en vía jurisdiccional, porque lesionaba, obviamente, derechos de los coactivados. Por ejemplo, retención de fondos, usted sabe, congelamiento de cuentas, entre otros. Y pues, evidentemente, tras
haber insistido con casi 20 memoriales, porque creo que una labor importante del abogado, mira, aparte de tener pericia, conocimiento, experticia y pues bastante estudio, ¿no? Información, creo que es la persistencia, ¿no, colegas? Hemos interpuesto como 20 memoriales para pedir que en vía del TCP se nos otorguen las medidas cautelares. Y mire, gracias a Dios sí nos otorgaron y bajo esa medida hoy en día nos estamos pues amparando, ¿no? Entonces, simplemente este caso le voy comentando y le voy indicando cómo hay, por ejemplo, algunas normas, en este caso la que rige el coactivo fiscal y tributario, que es una norma evidentemente preconstitucional, al igual que nuestro Código Civil, que también es una norma preconstitucional. Y que evidentemente, pues no tenemos a la fecha nosotros una nueva norma que rige el coactivo fiscal y tributario, aunque hay proyectos o anteproyectos que se han presentado, a la fecha no existe ninguna posibilidad de su modificación. De ahí que algunos decían, algunos investigadores decían, es fácilmente impugnar el coactivo fiscal o la norma que rige el coactivo fiscal tributario porque existen varios preceptos que son pues que contravienen a la Constitución. Y tal vez si nosotros nos ponemos a revisar un poco y a ver algunos temas de nuestro Código Civil, podríamos inclusive encontrar, ya le digo, todo código es perfectible. No estamos quitando el valor que tiene el Código Civil actual que tenemos, con el cual nos estamos rigiendo, pero puede existir algunos factores que vayan a ser opuestos, pues, y por tanto incompatibles con nuestra Constitución. Entonces, en este marco, hay que ver la importancia que reviste entendiendo el derecho civil constitucionalizado. Y este derecho civil, decíamos, parte de una base importante que quiera o no, querramos o no, es nuestro texto constitucional. Y como decía con otros compañeros, nos guste o no, tal vez hay algunos críticos de este texto u otros a favor de este texto. Lo cierto es que hay un paraguas, hay un amparo legal, jurídico, político que nos otorga justamente este texto. A diferencia, le decía colega, de lo que se está actualmente cirniendo. ¿Qué se está cirniendo? Actualmente, la posibilidad de que se anule la soberanía de los estados y de que seamos gobernados por una superestructura global. Entonces, ahí va justamente la reflexión jurídica que debemos hacer a la fecha, ¿no es así? Entonces, aquí podemos ver claramente que pues es importante para el derecho civil este reconocimiento, esta validez jurídica respecto a la Constitución. Ahora, yo pregunto, de la vida práctica, del ejercicio práctico de la profesión o tal vez de su propia investigación, ¿usted ha encontrado algún precepto inconstitucional o presuntamente inconstitucional del Código Civil actual que tenemos respecto a la Constitución? Quisiera, por favor, escuchar a algunos colegas, ¿ya? Y recordemos en este sentido que la participación es calificada, ¿ya? Es calificada. Recordarles también, por favor, que nuestra siguiente sesión va a ser el sábado, el próximo sábado, a horas 7:30, ¿ok? Y pues estos minutos de tolerancia que hemos tenido hasta las 8:05 y un poco más, ello debido a que ya le dije, ¿no? No todos podemos, pues, o todos pueden ingresar puntualmente. Va a ser, pues, compensado el día sábado, por favor, ¿ya? Con esa aclaración, entonces quisiera un poquito escuchar o agarre su código civil en este momento y veremos qué artículo, qué precepto podría llegar a ser inconstitucional o lesivo, en este caso, de algún derecho, ¿no? De algún derecho. Ya le digo, si agarramos ahora mismo la ley del coactivo fiscal, vemos que pues la emisión de la nota de cargo, ¿no? La emisión del pliego de cargo
y prácticamente la acusación, ¿no? Que dice que usted es deudor del Estado y debe pagarlo con intereses, de alguna manera este procedimiento tan rápido, tan veloz que tiene el coactivo fiscal, vulnera, como le decía, en alguna parte el debido proceso y en otra parte también la garantía de presunción de inocencia. Entonces ahí estamos detectando una inconstitucionalidad, ¿no? Y claro, ello considerando, ya le decía, que es una ley anterior a la Carta Constitucional de 2009. Pregunto, ¿usted puede detectar tal vez algún precepto que sea de nuestro Código Civil contrario a la Constitución? Entonces, mientras vayan pensando, les voy a pedir por favor la participación. Ya haremos un esfuerzo porque tal vez repetir de lo como un loro no nos va a servir nada, ¿no? Usted tiene que ejercitar, tenemos que razonar. Aquí hay una mano levantada de su compañera Centeno. Adelante. Buenas noches, docente. Buenas noches a todos los colegas. En realidad, mi observación no es tanto del Código Civil, bien sé que la pregunta va dirigida a esto, sino más bien al Código Tributario en sí. Por experiencia he visto que la misma Dirección de Impuestos Nacionales acá en Santa Cruz, por ejemplo, hace los procesos de personas que son deudoras de impuestos y al mismo tiempo hace la subasta y emite las minutas de adjudicación. Entonces, a mi percepción, entiendo que este código no se ha actualizado, el código tributario, pero, por ejemplo, estamos violentando el derecho a que no tenga una persona el control total, es decir, que no sea juez y parte, porque en el Código Civil, perdón, en el Código Tributario se le otorga a Impuestos Nacionales la facultad de ser juez y parte al momento de emitir una sanción y emitir una multa. Por ejemplo, cuando Impuestos Nacionales realiza sus avalúos, ¿quién puede impugnar sus avalúos? ¿Dentro de qué plazo? Cuando Impuestos Nacionales hace los remates, él mismo se declara víctima o se declara persona vulnerada y él mismo emite una sanción. Entonces, me parece que en ese punto no se ha actualizado esta norma jurídica porque Impuestos Nacionales sigue rematando inmuebles, sigue dando las minutas de adjudicación y sigue percibiendo el dinero producto de esa adjudicación en las arcas del propio impuesto. Entonces, me parece que eso habría que revisar también, porque entiendo que si Impuestos Nacionales emite una sanción o emite una multa, él mismo lo subasta, él mismo da la adjudicación al postor, entonces está haciendo juez y parte y estaría violentando el derecho constitucional a que sea un juez imparcial o una persona imparcial quien dicte una sanción ante un incumplimiento. Esa sería mi participación, doctora. Muchas gracias, muy bien. La compañera acá, la doctora nos acaba de señalar una norma, un precepto inconstitucional en relación justamente a este tema, ¿no? Pues nos dice de impuestos nacionales, ¿no? Y esta posibilidad que tiene de manera unilateral de poder directamente establecer remates, ¿no? Y entre otros, lo cual hace que se centralice, ¿no? Solamente de manera unilateral para todos estos actos. Y en realidad, pues evidentemente sí vulnera el debido proceso, ¿no? Vulnera también que debe ser siempre un juez, una autoridad administrativa independiente, ¿no? Porque si no, pues tendría un poder absoluto respecto de un ciudadano, de una ciudadana que estaría completamente indefenso, ¿no? Y ahí justamente cuando hablamos de indefensión, hablamos justamente también del debido proceso, ¿no? La posibilidad de defenderse, en igualdad de oportunidades ante una autoridad obviamente independiente, ¿no? Y además de ello, que pues esté limitada en sus potestades, si no, pues va a ser completamente, podríamos decir, aplanada la defensa de cualquier ciudadano o ciudadana. Me parece un excelente ejemplo. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algún colega más? A ver, siguiendo esta línea de su compañera. Que la podemos dar igualmente en civil, en administrativo, en lo que usted considere, ¿no? O de la experiencia propia de la profesión.
Entonces voy a pedir un poquito la participación, ¿ya? Para que pues usted también vaya obteniendo su calificación. Hace un momento atrás levantó su mano, ¿no? Compañera, doctora Hernández, a ver, su micrófono, si se puede. ¿Está Buenas habilitada? noches, Ah, doctora. ya, Sí, adelante. buenas noches, doctora. Bueno, no sé si esto también sería algo inconstitucional en el campo administrativo. Eh, Toda vez que en las empresas, doctora, existen muchas veces sanciones en procesos que les inician tanto en la vía administrativa sumaria. Estas empresas muchas veces les inician a los trabajadores distintos tipos de sanción, entre ellos despidos, suspensión sin goce de haber y todo ello. Eh, Doctora, mi- tanto mi punto de vista va más que todo en que los procesos que se les inician a las empresas, a los trabajadores, por ciertas sanciones, muchas veces no están reglamentados dentro de un reglamento interno que puedan tener. O en todo caso, existe un reglamento que ellos mismos inventan ese reglamento. No me recuerdo bien la norma, doctora, pero dentro del Ministerio de Trabajo se ha determinado que ya no existe el visado de estos reglamentos internos. Empero las empresas continúan aplicando el proceso disciplinario para despidos de los trabajadores. Ellos muchas veces aplican la normativa a rienda suelta, dan sanciones de despidos con procesos internos sin ni siquiera tener este reglamento interno, sin tener conocimiento de los trabajadores no tienen conocimiento de estos reglamentos internos muchas veces. Muchas veces se basan incluso en las sanciones, en los contratos que ni siquiera están visados, bien revisados, son totalmente inconstitucionales, les sancionan, hacen contratos civiles en materia laboral y todo ello. Entonces, muchas veces se aplica, va contra la Constitución muchas cláusulas de un contrato o muchos artículos de los reglamentos internos, vulnerando totalmente los derechos de los trabajadores con despidos, sanciones, por simples hechos de memorándum de llamadas de atenciones y todo ello, doctora. Yo creo que en esto también se estaría vulnerando el derecho de los trabajadores por parte de las empresas, más que todo empresas privadas, doctora, ¿no? Eso sería mi participación, doctorita. Gracias a la compañera doctora Hernández, le agradezco. Mire, sí, 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 por eso es que la mayoría de estos procesos, ¿no? Que se inician administrativos, procesos disciplinarios, entre otros, acaban en un amparo constitucional. No hay otra vía para garantizar y proteger los derechos laborales, ¿no? Lo mismo sucede con trabajadoras en estado de gravidez, entre otros casos, donde pues se les inicia para sacarles rápido del puesto, ¿no? O para sacarlas rápido porque hay un interés en el puesto, naturalmente, se les inicia un proceso disciplinario previo memorándum de llamada de atención, podríamos decir ordinariamente, sale volando la persona, no tiene cómo defenderse. Entonces, necesariamente deriva nomás al famoso amparo constitucional, ¿no? Hasta que se emita la resolución constitucional y la sentencia. Claro, arguyendo la vulneración del derecho al trabajo, ¿no es así? Pero evidentemente la observación que usted señala, si bien no hay este vicio de inconstitucionalidad en un código o en una norma, como hemos visto anteriormente con su colega igual. Sin embargo, estos vicios de inconstitucionalidad también pueden darse en temas justamente de reglamentos, ¿no? Pues estos o que van a regular justamente este tipo de situaciones. Pero ojo, ojo, ojo que la acción de inconstitucionalidad abstracta para poder demandar de inconstitucionalidad cualquier norma, por ejemplo, la que hemos visto con su compañero, el tema de impuestos, o la que hemos visto conmigo, el tema del coactivo fiscal, o la que podemos encontrar en el Código Civil, pues solamente se va a dar en el ámbito público, ¿sí? ¿Por qué? Porque la acción de inconstitucionalidad abstracta, lamentablemente, por la configuración que tiene, usted revisa en la Constitución, revisa en el Código Procesal Constitucional, no puede ser interpuesta
para demandar de inconstitucionalidad reglamentos y o estatutos de qué? De, obviamente, instituciones privadas, ¿sí? Entonces ahí tenemos un candado fuerte para poder demandar de inconstitucionalidad. Solamente podemos demandar de inconstitucionalidad, ya le digo, códigos, leyes, normas infraconstitucionales, estatutos, cartas orgánicas, pero ya cuando hablamos de estos estatutos, reglamentos específicos y que atingen naturalmente a una institución, a una empresa privada, como tal, lamentablemente no podemos recurrir en acción de inconstitucionalidad abstracta. Por eso le decía que generalmente se deriva, yo diría tanto en el público como en el privado, se deriva en qué? Se deriva en una acción de amparo constitucional. Recuerdo que un compañero suyo el año pasado, justamente hablando de este tema del ámbito laboral, y estábamos viendo y analizando. Voy a dar la palabra luego a su compañero doctor Herrera, Miller, y a otro compañero que luego levantó la mano, perdón, y la doctora Ramos, luego, ¿ya? Hablando justamente del derecho laboral contemporáneo y su regulación, veíamos que nosotros estamos siendo gradualmente sustituidos por la máquina, ¿sí? A lo que no corresponde en esta clase hablar. Entonces, el trabajo, la fuerza humana como tal, ¿no? Y ya le digo, es oportunidad de hablar de estos temas, está siendo sustituida por la máquina, ¿ok? Entonces, se está dando un debate en derecho laboral precisamente hasta qué punto podemos permitir que la humanidad como tal vaya perdiendo justamente fuentes laborales porque van a ser sustituidos, es decir, un abogado, un juez, un médico, un docente puede fácilmente ser sustituido por pues un programa informático, ¿no? Por un robot. Entonces, ahí se estaría perdiendo la posibilidad del derecho al trabajo pero a nivel global, ¿no? Y se induce implícitamente a la idea de que todo el mundo viva de una renta básica universal. Entonces, en ese análisis veíamos también, pues, cómo precisamente nuestra Constitución ampara el derecho al trabajo y, pues, la posibilidad de la fuerza humana física para desarrollarlo, porque a través del trabajo uno subsiste, uno vive. Y también veíamos cómo los jueces están en materia laboral y social, están fallando algunos casos. Y mire, de forma muy sorpresiva, comentamos el siguiente ejemplo y caso que se dio en la vida real. Sucede que dentro de una mina había un trabajador que pues él estaba con bebidas alcohólicas, estaba en estado de ebriedad, mejor dicho, y lo que hace precisamente es ingresar con la maquinaria dentro de la mina, él en una maquinaria dentro de la mina, que era como una especie de carrito, ¿ya? Y en estado de ebriedad ingresa y arrasa con todo lo que había adentro e incluso deja heridos. Entonces van y recurren ante el juez, ¿no? Laboral y le dicen que esta persona sea inmediatamente, pues, expulsada de esta empresa concesión minera. Y el juez lo que nos dice en su resolución es que no importa que haya entrado en estado de ebriedad utilizando una máquina, haya provocado heridos y casi la muerte de alguna persona. Esto se debe entender solamente desde los usos y costumbres de la persona. Por tanto, la persona no va a ser sacada de su fuente laboral, ni menos aún sancionada con ninguna llamada de atención. Entonces, fue un caso que realmente nos llama la atención porque podemos analizar hasta qué punto el juez tenía razón o no tenía razón, colegas, ¿no? Claro, porque si es una persona en estado de ebriedad que está a punto de matar a sus compañeros con una maquinaria dentro de una mina y no recibe ninguna sanción, entonces, bueno, hay que analizar, ¿no? Simplemente como comentario. Ya, le daré la palabra a su compañero, el doctor Herrera, y luego a su compañera doctora Ramos, y los que quieran participar pueden hacerlo, por favor. Ya, adelante. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Yo quería vertir mi opinión sobre dos temas puntuales que usted ha tocado. Uno,
tenemos mucha legislación que no está actualizada ni está acorde con la Constitución Política del año 2009. Uno es el Código de Tránsito, ¿no? Que establece sanciones, establece multas pecuniarias que no están en la actualidad adecuadas a nuestra realidad, y ahí también se comete una serie de vulneración de derechos de los infractores, y también en el tema de la policía boliviana y de los miembros del ejército, donde ellos tienen regímenes especiales. Sin embargo, puntualmente en el caso de la ley 101 de la policía boliviana, que bueno, todos los procesos, como usted lo ha mencionado, terminan en amparo constitucional, y los funcionarios son restituidos a su institución, mm, sean o no inocentes, vulnerando también principios de la Constitución Política del Estado actual. Entonces es necesario que todos los códigos y las leyes sean actualizadas para que no tengamos este tipo de arbitrariedades o este tipo de errores que se cometen o que vulneran derechos fundamentales de las personas. En cuanto al tema que me interesó mucho y escucharla a usted, es sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, donde establece una serie de puntos fundamentales, una agenda, es así, de 17 puntos, donde establece, creo que en el punto 16, habla de una nueva justicia, de una justicia de orden mundial, lo que usted estaba eh, expresándonos, y que es una realidad, que esa Agenda 2030 habla del cambio climático, del tema del agua, del fin de la pobreza y una serie de aspectos que pueden sonar como utopía en este momento para nosotros, pero es una realidad latente que la vamos a vivir. Y tengo entendido que las Naciones Unidas está siendo muy resistida por algunos países, en el caso China, que es una economía extractivista, que bueno, pues conculca los recursos naturales de los países en desarrollo, en este caso latinoamericanos, ¿no? Y donde las Naciones Unidas está pretendiendo de que ese nuevo orden mundial regule todos estos temas, ¿no? Un desarrollo sostenible, climático, de recursos naturales y todo, de protección a todos estos temas. Pero en el punto que usted nos señala es muy preocupante, y en alguna medida nosotros hemos cedido ya parte de nuestra soberanía y de nuestra autodeterminación como país al tener legislación, tener tribunales internacionales que también son los que emiten fallos. Tenemos un caso reciente, el caso del Silala, que bueno, en cierto modo nosotros cedemos parte de nuestra soberanía para que un tribunal internacional tome decisiones en estos temas, ¿no? Tal vez ponerlo en tapete este tema, pero que no es nuevo, ¿no? Nosotros estamos siendo ya, de cierto modo, conculcados por los organismos internacionales para que nuestra soberanía sea más reducida y nuestra legislación y nuestra constitución tenga o se adecue a estas normas internacionales, y no tanto a nuestro derecho de podernos gobernar con nuestros propios usos y costumbres. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Herrera, por la participación. Ya tengo anotada su participación. Evidentemente, el ejemplo que nos da su colega de la ley 101, por ejemplo, es palpable, y de la misma manera de otras normas, códigos que indica su compañero la posibilidad, la necesidad en realidad de poder adecuarlos al texto constitucional, ¿no? Y ello es necesario porque si no, nos vamos a chocar con la realidad de que pues tenemos normas inconstitucionales, tenemos pues retiros intempestivos, y aunque no crea, también pues en sentido inverso puede darse un amparo para restituir a una persona que verdaderamente no debía ser restituida en una fuente laboral. Ahora bien, sobre el otro punto, evidentemente en mi módulo vamos a hacer, va a ser
parangonable, es decir, va a ser paralelo este análisis del cual no podemos nosotros alejarnos. Y es lo que decía justamente nuestro colega referido a este tema de la denominada justicia mundial, ¿no? De la denominada justicia mundial. Y yo aquí les voy a dar un análisis, por favor, les voy a dar un análisis para el siguiente sábado. Para el siguiente sábado, que seguramente ya lo voy a subir mañana a plataforma, por favor, en el marco de la unidad 2, en el marco de la unidad 2 y es lo que hemos analizado también con otro grupo de sus compañeros hace 2 semanas atrás. Cuando nosotros estamos hablando, hay que diferenciar, estimados colegas, dos elementos. Primero, que existe el sistema interamericano de derechos humanos, existe el sistema de protección de derechos humanos africano y que existe también el sistema europeo de protección de derechos humanos. Nosotros pertenecemos al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hemos ratificado la Convención Americana, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica. Y pues hemos hecho el instrumento de depósito para reconocer la jurisdicción interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a ser de cumplimiento obligatorio para el Estado boliviano. Esta es la regla. Pero por excepción, también pueden ser observadas estas sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, que hay que dejar claro que la regla es en lo que vamos a ver seguramente en la última clase. La regla es justamente la aplicación, pues la observancia obligatoria del fallo de la Corte Interamericana y la excepción es pues la no aplicación. ¿Qué casos se han dado donde no se ha aplicado la sentencia de la Corte Interamericana a un país? El caso Menem, usted lo puede buscar, el caso Menem en la República Argentina sucede que aquí, en la República Argentina, el Estado argentino lo que hace es refutar una sentencia de la Corte Interamericana y dice, nosotros no vamos a cumplir lo que usted está diciendo, por más de que sea una Corte regional interamericana, porque lo que usted está haciendo es fungir como un tribunal casacional y nos está usurpando nuestra soberanía. Entonces, lo que hacen es justamente impugnar esto, ¿no? Observar esto ante la Corte Interamericana con un escrito, con un memorial, y lo que la Corte Interamericana hace es poner en un margen de la sentencia de la CIDH justamente esta observación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también en el caso de Perú se da que la Corte Interamericana parece que quiere ir más allá y quiere modificar un delito de su código penal. Entonces, igualmente el Estado peruano lo que hace es, les dice, usted no puede, ¿no? Por más Corte Interamericana que sea, venir a decirnos qué delito tiene que estar consignado, reconocido en nuestro Código Penal o qué delito debe sacarse de nuestro Código Penal o eliminarse, porque esta potestad solamente le pertenece a nuestro Congreso, ¿no? A nuestro Congreso, claro, porque los parlamentos al final son quienes van a elaborar los códigos, las leyes, etcétera. Entonces le ponen un alto a la Corte Interamericana. Estos dos casos son los casos que podríamos decir más relevantes que existe, donde podemos ver que no siempre la regla va a ser acatar el fallo de la Corte Interamericana como tal, pero la Corte Interamericana de Derechos como tal entre el marco de sus funciones y el marco del Pacto de San José de Costa Rica no puede invadir la soberanía, el principio de soberanía popular de los estados, ¿no? De las naciones. Entonces, ahí podemos ver dos ejemplos importantes. Entonces, no es que existe una regla absoluta de cumplimiento obligatorio y a ciegas de las sentencias de la Corte, sino que hay excepciones cuando la Corte justamente quiere pasar estos límites y ya agredir o tocar lo que es la soberanía nacional de los estados, ¿no? Entonces, esto hay que separar esta vía, si usted quiere, eh,
jurisdiccional, a veces cuasi jurisdiccional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana y a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de los derechos humanos que están contenidos, ya digo, en el Pacto o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Diferente será, fíjese, diferente será este otro aspecto que nos comenta el colega referido justamente a este objetivo denominado justicia mundial. Esto hay que verlo casado directamente con un elemento que usted me va a analizar, por favor, para el próximo sábado, ya por el valor de 10 puntos. Voy a subir mañana la actividad en la unidad 2. ¿Cómo entender precisamente la próxima firma de este tratado de pandemias que se va a dar para mayo de 2024? Entonces, fíjese, en este caso, la OMS pues llegaría a eh, asumir, ¿no es así?, potestades obviamente soberanas de los estados. Y en este marco, solamente esta organización podría determinar o podría establecer si hay una pandemia, podría establecer cuándo va a haber una restricción, podría establecer además una suerte de carnet de inoculación internacional, ¿sí? No, no va a ser, si esto llega a ser como indican, no va a ser, estimados colegas, como el carnet que nosotros conocemos, que ha sido otorgado, usted sabe, por el Ministerio de Salud a través de una coordinación con el CEDES, ¿no? No, perdón, claro, con la parte operativa del Ministerio de Salud, sino va a ser centralizado, ¿no? Todos sus datos, ¿no? Y todos los datos de las personas de forma digital en certificados digitales. Entonces, el debate ahora mismo, colegas, es ese. El debate ahora mismo es ese. Si va a lograr convencer a todos los países de firmar el tratado de pandemias. Y si se firma este tratado de pandemias, entonces ahí el Estado boliviano está cediendo su soberanía en lo que va a ser el aspecto o materia de la salud. Y en ese sentido, entonces, ahí no solamente el Estado boliviano está cediendo, ya le digo, su soberanía, sino que también está cediendo lo que van a ser, pues, la posibilidad de garantizar derechos, ¿no? Fundamentales, derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya le digo, no siempre todo va a ser regla, también existen excepciones. Habían, por ejemplo, personas que se encontraban con cáncer terminal que recibir este tipo de inoculación podía desencadenarle la muerte inmediata. Entonces, en este sentido, podemos ver que ante este panorama está la directriz clara y la contraposición que se está dando con lo que va a ser justamente vulnerar o quitar en realidad la soberanía como tal del Estado. Y ante ello, usted ya no responde entonces a un agente policial boliviano. Usted va a tener que responder ante un agente policial global y usted va a tener que responder ya no ante un Ministerio de Salud para acreditar que tiene toda el historial de inoculaciones necesarios para poder entrar a un banco, para poder trabajar, sino que usted va a tener un certificado internacional monitorizado por una central de la OMS. Entonces, fíjese, como le digo, este es el debate que ahora se está dando en algunos países y que están viendo cómo frenar a que se dé esta próxima firma de este tratado de pandemias, ¿no? Porque ante un panorama de esta naturaleza, obviamente nuestras relaciones jurídicas, tanto públicas, privadas, van a dar un giro importante, porque, ya digo, una organización de carácter supranacional que no ha sido elegida por voto popular de nadie, puede determinarle usted lo que tiene y lo que no tiene que hacer, ¿no?
Entonces, vale la pena hacer este análisis que lo vamos a poner de carácter optativo, porque obviamente está circunscrito también a este ámbito internacional, pero recordemos que el derecho civil no está en absoluto exento del ámbito internacional. Entonces, ¿con qué podríamos nosotros hablar de la tramitación de, por ejemplo, no sé, de herencias que se dan en otro país y que se deben recibir en otro país? Es decir, me estoy refiriendo al derecho internacional privado. No está el derecho civil exento justamente de este ámbito, pero ahora, fíjese, colega, que dada la premura es necesario analizar este tema siempre para poder ir al compás actual, ¿no? De este tipo de situaciones que van a incidir, ¿no? Como su compañero nos decía, este tipo de situaciones inciden ya la forma de vida, en realidad están planteando otros paradigmas a la humanidad como tal, y esto va a tener otro tipo de consecuencias. Entonces, aquí simplemente les menciono la próxima firma de este tratado de pandemias, donde ya le digo que ahí pues todos sus derechos van a ser directamente sustraídos, ¿no? Y pues obviamente es una situación que hay que analizarla. Muy bien, adelante la doctora Ramos, por favor. Aló. Su Buenas noches, micrófono, doctora. ya, su micrófono, ¿no? Ya, adelante. Sí, porque están grabando y que salga claro, adelante. Me voy a referir al artículo 15, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, en el que dice toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Sin embargo, doctora, por experiencia propia, con un cliente, sucede que ha sufrido violencia psicológica. Ah, en este entendido, la ley 348, claramente dice, también protege a los hombres y a toda persona y sin importar su género. Entonces, esta ley que deriva, claro, la Constitución Política del Estado, sabemos que la ley suprema deriva de la Constitución, estaría yendo contra la Constitución cuando no quieren las instituciones atender algún tipo de denuncia por parte de las personas que son, en este caso, de sexo masculino. A eso quería referirme, doctor. Asimismo, vemos el Código Civil claramente dice en el artículo eh, mm, en el artículo 3 la capacidad jurídica. Todos gozan de capacidad jurídica, tanto los varones y las mujeres, es decir, sexo masculino y el sexo femenino. Sin embargo, hay leyes como la 348, que protege más que todo a las mujeres. ¿Y dónde quedan los derechos fundamentales de los varones, doctora? Siendo que ellos también sufren algún tipo de violencia y tal vez por algún miedo y todo aquello no denuncian. Entonces, esa es mi pregunta, doctora, más que todo es una pregunta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a su colega. A ver, claro, claro. Está bien la observación que usted nos realiza. Debe haber, obviamente, un principio de igualdad, ¿no? De igualdad y naturalmente, pues la observación que hace es necesaria, es oportuna, es adecuada, justamente con que no solamente la mujer va a ser objeto, ¿no? De violencia, no sé, psicológica, física, política, sino también en este caso, pues el varón, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, y partiendo del principio de igualdad y lo que usted ha señalado en la Constitución, sí podemos encontrar pues una oposición, ¿no? Sí podemos encontrar una oposición, como le digo. A ver, usted dígame, para que usted ingrese a una convocatoria, para que usted se presente a una función pública, ¿qué certificados le piden presentar además del REHAB? Eh, bueno, a una mujer le piden, por ejemplo, de idiomas, de los antecedentes, y bueno, no sé mucho qué requisitos más, pero sí de los varones piden la libreta de servicio militar, doctor. El Es SEMBI, doctorita.
Correcto, correcto, a eso me iba, ¿no? Freddy Entonces Guacamole, ahí, Ah, sí, 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 correcto, por correcto. participación, doctora. Freddy Guacani Sembi. Muy bien, es verdad lo que dice su colega. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Ahí podemos ver que pues le están exigiendo que se presente ese requisito, ¿no? De no violencia. Entonces, qué mejor poder hacer una adecuación en la 348 para que haya un marco de igualdad, ¿no? De igualdad entre hombres y mujeres, porque finalmente ambos pueden ser sujetos de violencia de cualquier índole. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere participar? A ver, su compañera Solís. Doctora, buenas noches, compañeros. Sí, apoyando a lo que menciona, es un derecho fundamental la igualdad, ¿no? De condición entre ambos sexos. Entonces se vulnera, al apuntar a la ley 348, vulnera mucho los derechos de los varones, porque una mujer puede levantar una denuncia a simple palabra. En cambio, un hombre para demostrar su inocencia, en este caso, tiene que demostrar un sinfín de pruebas para demostrar que realmente no ha ocurrido lo que se está señalando. Y esta ley también es algo coercitiva, ¿no? Porque las mujeres lo han normalizado de esta manera que lo utilizan para obligar, digamos, o presionar a su expareja o pareja para que les mm, firmen, puede ser en este caso, digamos, en caso de tener hijos, pensiones, o, o sea, o lo manejan de esa forma. O sea, se está haciendo mal aplicada la norma, la ley, que está vulnerando los derechos y aparte que se está vulnerando la igualdad de género, que es por lo que se ha luchado por tanto tiempo. Entonces, es algo, yo podría decir que es el que al momento de vulnerar un derecho, entonces es algo inconstitucional. Esa sería mi participación, doctora. Ya, muy bien, muchísimas gracias a su compañera. A ver, hay también un caso y les comento. A ver, en el ámbito penal, nosotros vemos que somos y pertenecemos a un sistema acusatorio, ¿no es así? Hemos dejado el inquisitivo y pertenecemos a un sistema acusatorio oral. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Sucede que al ser acusatorio, al ser altamente garantista, pues hay una interrogante respecto de nuestro proceso penal. ¿Cuál es la interrogante? La interrogante es que da demasiadas garantías, reconoce demasiados derechos y garantías a quién, al imputado, al acusado y no así a la víctima, ¿no? Entonces también hablan y dicen que el principio de igualdad tendría que aplicarse también en el proceso penal y que no basta con no, por ejemplo, revictimizar a la víctima, que no basta que la víctima pueda agilizar algunos plazos o algunas situaciones referidas a la querella, entre otros, sino que debería estar en una igualdad de condiciones tanto la víctima, que en este caso es la que ha sufrido, por ejemplo, la perpetración del hecho delictivo como del imputado o del acusado. Es decir, la crítica va en el proceso penal que el imputado o el acusado tiene demasiadas garantías y esto en desproporción de la víctima, ¿no? Entonces indican que por el principio de igualdad esto debe cambiar, ¿no? Y pues la víctima con mayor razón también goza de poder impugnar, de poder apelar cuando pues no esté de acuerdo en cualquier etapa, usted sabe, ¿no? La preparatoria, la etapa de juicio oral y todo aquello, entonces pueda también impugnar en todo momento, apelar en todo momento cuando una decisión no le sea favorable o le conculque su derecho a la defensa, ¿no? Ahí vemos entonces en otro ámbito, en otra materia también cómo puede precisamente reflejarse lo que estamos comentando, referido justamente al principio de igualdad, ¿no? Que la igualdad también se encuentra
reconocida se encuentra dispuesta en el texto constitucional. Y ello haciendo pues un ejemplo paralelo a lo que usted señala en relación a la 348. Muy bien, creo que no hay más participaciones, entonces simplemente, a ver, su compañera, aquí le voy a dar la palabra a la doctora Centeno. Adelante. A ver, me parece que el micrófono, colega, no está encendido. Ya. Buenas A ver, noches. Siguiendo con la línea de los códigos o artículos que yo creo que deberían ser sujetos a un control de constitucionalidad, hablo también acerca del Código de las Familias y del proceso familiar, que si bien este es un código que se ha puesto en vigencia después de la promulgación de la Constitución Política del Estado, mi crítica es en relación al artículo 164 del Código de las Familias, acerca de la unión libre. Los requisitos para la comprobación de una unión libre post-mortem, en este artículo precisamente dice, el trato conyugal y la estabilidad singular se presumen, salvo por la contraria. Es decir, está quitándole la facultad al demandante, porque la norma nos dice que quien demande algo debe probar los hechos que está demandando. En cambio, en este artículo dice que el trato conyugal y la estabilidad se presumen. Me parece que este artículo ha sido usado muchas veces cuando las personas no han contraído matrimonio y su pareja ha fallecido. El trato conyugal, a mi percepción, no debería presumirse, debería demostrarse, porque el trato conyugal no habla solamente del hecho de convivir juntos, habla de un proyecto de vida en común, habla de una unión pública, pacífica, continua, que no puede presumirse porque puede ser utilizado este artículo de mala manera por personas que hayan sido parejas eventuales de los fallecidos y amén de esta presunción de la convivencia, quieran hacer el registro post-mortem de una unión libre que realmente no ha sucedido en tales condiciones. Entonces, si bien este código es posterior a la vigencia de la Constitución Política del Estado del 2009, me parece que este artículo en particular debería ser sujeto a revisión y a control constitucional, porque está asumiendo un trato o está asumiendo un derecho que no ha sido demostrado. Y de esta forma obliga a los jueces a aplicar este artículo y a inclinarse por una resolución más favorable a quien demande y no así a quien es demandado. Eso sería, doctor. Gracias. muchas gracias, doctora. Muy bien. El ejemplo que también nos da, y fíjese que emerge, ¿no? De un código posterior al texto constitucional, del Código de las Familias, donde justamente apunta a su compañera a poder demostrar este trato conyugal, ¿no? A poder acreditar a los efectos de que esto no incida en posteriores reconocimientos, ¿no? Y sobre todo cuando uno de ellos es persona fallecida, pues, y sabemos que extinguida ya su personalidad, ¿no? Muy bien, excelente. Le agradezco, anotada su participación. Le daré la palabra a su colega, doctor Miguel Coronel. Adelante. Muy buenas noches, doctora, compañeros. Bueno, entrando a la parte del análisis y, bueno, viendo las perspectivas y puntos de vista que tal vez hemos ido tropezando, podría hacer mención yo a una situación de seguridad social con la Caja Nacional de Salud, en la que consistía que el asegurado programaba ya, digamos, una intervención quirúrgica. Y como es de conocimiento general, ¿qué pasaba? Que le hacían un análisis, le enviaban a un otro lado, entonces le han programado para 3, 4 meses adelante. ¿Qué pasa? Que el asegurado ya no ha resistido, entonces la han tenido que intervenir de manera inmediata. Han, en esta situación, la Caja Nacional no lo ha atendido, no lo ha recorrido, ha tenido que ir a una institución privada. Obviamente se ya ha erogado varios gastos, médicos, análisis, todo, y al finalizar, gracias a Dios, se salvó. Pero al momento de querer hacer un reembolso ante la Caja Nacional de Salud o de la situación, la caja, ¿qué es lo que hace, no? Y, responde y dice que primero tenía que haber pedido permiso, que tenía que haber reunido ciertos requisitos.
Y sin embargo, la Constitución Política del Estado eh, manifiesta que los derechos primordiales son la salud, la vida, la integridad física. Esto sería algo contradictorio, ¿no? Y esta institución no hace caso a estas normas. Aún así, hay sentencia constitucional donde indica que ya basta de ritualismos y formalidades que deberían ya darle por lo menos el reembolso, porque aquí se estaba jugando no un trámite administrativo o permisos, sino se estaba corriendo en peligro la vida de una persona. Entonces, yo lo veo esa parte de que hay una gran falencia, hay una inconstitucionalidad, no hay algo que, o alguien que pueda fiscalizar, o un veedor principal verdadero que se ponga en los zapatos de los que están asegurados. Esa sería mi observación, mi participación, doctora. Excelente, excelente, doctor Coronel. Creo que es un punto muy álgido, muy sensible el que toca en el sentido de que, pues, evidentemente prefieren el trámite, los requisitos y de fondo, tenemos un problema de la vida misma, ¿no? Y ello atinge a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y por tanto es completamente inconstitucional. Y es más, yo le podría decir, como vamos a ver ya la penúltima y la última clase, es inconvencional, ¿no? Va en contra de la Constitución, de los derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la salud. Y además de todo ello, es inconvencional porque va en contra del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho, la dignidad humana reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Porque conculca la posibilidad de, pues, reconocer y garantizar el derecho fundamental de la vida, le digo, pero también ligado ello a la dignidad humana, por estar padeciendo, por estar, pues, rodando prácticamente para poder salvarse, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Anotada su participación. Y por último, colegas, voy a dar la palabra a su colega Sierra, por favor, adelante. Buenas noches, doctora. Bueno, yo básicamente este tema lo sacamos en debate en la clase cuando estábamos todavía en la universidad, y es de que si la Constitución Política del Estado reconoce o no explícitamente el matrimonio entre personas del mismo género. ¿Qué pasa? Según el artículo 63, el parágrafo 1 de la Constitución, este, reconoce la Constitución y dice, define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Entonces, actualmente los hombres que se cambian de género, o sea, que son transgéneros, eh, y se cambian de nombre, siguen siendo hombres, solamente que se han cambiado de sexo y cambian su nombre, pueden actualmente registrarse como un matrimonio ante el derecho civil. Entonces, mi confusión siempre ha sido y la duda siempre ha permanecido ahí entre que si la Constitución, si bien no reconoce el matrimonio entre personas del mismo género, tampoco los prohíbe, pero entonces sí los permite. Entonces, ¿por qué no reconocerlo? Esa siempre ha sido mi duda, doctora. Y creo que sí también debería estar sujeto a revisión, porque si bien no la prohíbe, indirectamente sí la reconoce. Gracias. Entonces, muy bien, estamos ya acabando la sesión del día de hoy a las 9:30, por favor, y el resto del tiempo nos vamos a ir. Hay una participación más del doctor Manuel Huanca. A ver, en este tipo de temitas, colegas, hay que partir de algunos elementos, algunas premisas, ¿no? Evidentemente, sí hay algunos grupos de este carácter. Primeramente, que este tema que usted menciona, vamos a deslindarlo y forma parte de la Agenda 2030, ¿ok? En realidad, este tema que usted está mencionando, de este tipo de uniones libres o de matrimonios, si podría llamarse así, forma parte de una directriz clara que plantea la Agenda 2030, que plantea también y promueve el señor Bill Gates. Entonces, no nos vamos a sorprender de aquello, ¿no? Ahora bien, yo
estuve presente en una defensa de una tesis de maestría en la Universidad Mayor de San Andrés, donde el señor postulante justamente decía esta hipótesis, esta situación, ¿no? Pero yo no encuentro, sinceramente, donde dice que no tiene que ser así. Yo veo que literalmente dice el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, a no ser que mi lectura o mi lente, ¿no? Esté empañado o no vea bien, no mire bien. Ahora, en este sentido, ya le digo, es un tema polémico. Yo he sido vetada precisamente por hablar estos temas en una universidad, en la Simón Andina. Pero ya le digo, más bien el rector me volvió a llamar, se disculpó conmigo. Así que la posición que yo tengo es altamente conservadora, colega, ¿ya? En este sentido, literalmente el texto constitucional nos dice que tiene que ser hombre y mujer. Cambiar eso se necesita una asamblea constituyente. Otro tipo de reconocimientos que se pueden dar lo habrán hecho en función al bloque de constitucionalidad, a la progresividad de los derechos, a la Agenda 2030 y a los postulados del señor Bill Gates, que en realidad lo que busca el señor es despoblación, o sea, la despoblación total del mundo, ¿no? Para poder gobernar. Otro planteamiento, ya le digo, el texto constitucional lo dice expresamente y literalmente. Cambiar eso, hay que ir a una asamblea constituyente. Y para ir a una asamblea constituyente, mínimamente tiene que pasar 20 o 25 años de vigencia del texto de 2009. Entonces ahí podemos ver, deslindar esa pregunta. Muy bien, doctor, por favor, adelante, doctor Manuel. Bien, muy buenas noches, doctora. Bueno, muy interesante ese detalle, ¿no? Que lo voy a dejar para el final de mi intervención, algún comentario al respecto. Y bueno, con relación a a la cuestionante o consulta que se lanzó en función a algunos preceptos que estarían contrarios a la Constitución, relacionados al Código Civil. Bueno, un detalle que yo siempre tuve como comentario, por lo menos, es el de eh, la posibilidad de la imprescriptibilidad, perdón, de plantear la prescripción en los casos de una deuda, cuando la deuda ya se ha prescrito y hay un proceso ejecutivo coactivo de por medio, ¿no? Esto está vinculado al artículo 1497 que menciona, ¿no? Que la posibilidad de plantear la prescripción puede ser en cualquier etapa del proceso, en cualquier momento, siempre que sea aprobado, ¿no? Y bueno, yo lo encuentro aquí más que una inconstitucionalidad del texto, sino un tema de complementación, ¿no? Que está esa falta de complementación vinculado a contradicciones con la Constitución, porque este texto nos hace referencia a que aun cuando la parte deudora se haya personado al proceso ejecutivo, coactivo, haya hecho un sinfín de actos y posteriormente se haya dado cuenta que la deuda está prescrita, después de que la parte acreedora haya erogado un sinfín de gastos, ¿no? Y reitero, se haya dado cuenta que la parte deudora que la deuda está prescrita, pueda oponerla, así sea en ejecución de sentencia, generando un perjuicio en el patrimonio del acreedor, ¿no? Entonces, reitero, estaría vinculado este detalle a una complementación de la norma, porque este precepto para mí vulnera la seguridad jurídica, el principio de prelación, el principio de seguridad jurídica que está enmarcado inclusive en la Constitución con relación al debido proceso. Y bueno, genera un problema o un perjuicio en el patrimonio del acreedor. En estos casos concretamente, ¿no? Que yo lo he visto muchísimos, donde el deudor va en el proceso ejecutivo, hace un sinfín de actos, inclusive pide fases de conciliación. Después de un cierto tiempo, tal vez con un otro abogado asesorado, se da cuenta que está la deuda prescrita, lo prescribe después de ocasionarle un perjuicio enorme al acreedor, ¿no? Bueno, esto solamente con relación a la cuestionante que se había referido, me parece que va en contra de la Constitución, en contra del principio de seguridad jurídica que es parte de los principios de la jurisdicción ordinaria del Tribunal Supremo de Justicia y bueno, en función a ello también es un deber de los operadores de justicia, pero
con esta normativa viene no siendo aplicable porque la norma abre esa posibilidad de que se declare prescrita la deuda aún siendo que está en ejecución de sentencia y ha pasado todas las fases de excepciones y demás. ¿No? Entonces, eso solamente como comentario tal vez, doctora. Y bueno, respecto también de lo que se había tocado en en la última intervención, bueno, solamente como comentario, este detalle del matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien la Constitución, ¿no? y también la Ley 603 establece el matrimonio entre un varón y una mujer, como textualmente se lo refiere. Bueno, esto lamentablemente también yo soy de un grupo conservador, pero lamentablemente esta normativa ya fue declarada inconvencional, ¿no? Por el tema del bloque de constitucionalidad a través de una sentencia constitucional, ¿no? Donde en un caso una pareja de varones ha solicitado la inscripción de una unión libre, ¿no? De un matrimonio, perdón, de un matrimonio, y ha sido rechazado por el registro, lógicamente, fue rechazado por el eh, Ceresi de este departamento que no recuerdo, y a raíz de aquello se planteó un amparo constitucional o una acción de inconstitucionalidad donde el Tribunal Constitucional llegó a determinar la inconvencionalidad de esta norma constitucional, estableciendo y obligando además al CERESI de ese departamento a registrar el matrimonio de esta pareja, ¿no? Entonces, bueno, solamente como comentario al respecto y para que lo puedan tal vez seguir leyendo, porque es una sentencia muy amplia. Si hay la posibilidad, si me permite, doctora, yo puedo compartir la sentencia constitucional al grupo. Solamente como comentario ese último detalle, doctor. Muchas Como gracias. comentario, como comentario. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a coordinar internamente si es pertinente o no, ¿ya? A ver, hay un pequeño matiz, estimado doctor. Creo que hay que recordar que una sentencia constitucional bien puede declarar la inconstitucionalidad, incluso puede ir mucho más allá, declarar la inconvencionalidad, puede llegar a la luna declarando todo aquello, pero no puede mutar ilegalmente el texto constitucional. No puede hacerlo. La única forma para cambiar literalmente la voluntad del constituyente que está normativizada como tal en el texto es a través de una asamblea constituyente. Una sentencia constitucional no puede mutar, no puede mutar porque estaría obviamente asumiendo el Tribunal Constitucional un rol que no le corresponde y que le corresponde solamente a una asamblea donde radica la voluntad popular en sí. Entonces, yo creo que esta es la perspectiva que yo les puedo compartir de este tema. Naturalmente, todos los comentarios que vayamos a vertir, por favor, en el marco del respeto que nos merecemos todos nosotros. Seguramente hay alguna persona aquí en sala que no está de acuerdo con la posición que yo tengo. La posición que yo tengo parte de un punto conservador, como le digo. Yo sé que si diría esto, por ejemplo, en una sala de una universidad española, me van a vetar, pero ya le digo que todavía hay libertad de expresión en nuestro país, ¿no? Y en este sentido, indicarles también, colegas, indicarles también en este sentido que pues definitivamente hablando de este tipo de temas polémicos como esta situación, como el aborto, como la eutanasia, entre otros, creo yo que tenemos que pues recoger también, ¿no? Estos derechos que están dispuestos en la Constitución y en la Convención como el derecho a la vida, entre otros, y en este caso pues proteger finalmente el derecho pues a la familia, ¿no? Desde mi perspectiva, pero ya le digo como comentario, si bien hay este tipo de líneas jurisprudenciales, etcétera, que no corresponden a analizar en este módulo, ya le digo, este tipo de sentencia no puede llegar a mutar en lo que ha establecido en suma, ¿no? Como tal, la esencia misma del poder constituyente dispuesto en la Asamblea Constituyente. No puede hacerlo, porque entonces estaría cambiando un tribunal constitucional lo que dice la norma constitucional y con qué atribución lo puede hacer, con qué legitimidad lo puede hacer.
No lo puede hacer, solamente lo puede hacer una asamblea constituyente, porque es el órgano legal legitimado para plasmar, para hacer una nueva constitución. ¿No es así? Y pues en este sentido hay que dejar claro, ¿no? Este aspecto y otro aspecto también importante que voy a dejar claro y con esto acabamos, por favor, porque ya estamos sobre la hora, es que estas nuevas formas de entender algunas situaciones, ¿no? Obviamente que se va a dar en nuestras relaciones personales, familiares, etcétera, responden nomás, hay que decir cómo es a lo que es la Agenda 2030, ¿no? Hay un poquito de interferencia, van a disculpar, un poco que se corta. En este marco, justamente uno de los postulados de la Agenda 2030 es pues permitir y motivar este tipo de pues situaciones, en este caso, que no siempre están normadas por los textos constitucionales de los países, con la finalidad única, ya le digo, que el promotor de esta agenda es el señor Bill Gates, y eso lo conocemos todos. Entonces, este señor tiene como objetivo primordial ir cortando la posibilidad de que la gente vaya procreando, ¿no? Entonces, bajo esa base de este señor es que se plantea también de cara al 2030 que la población mundial vaya reduciendo. Y para reducir la población mundial se busca que eliminar también la forma de poder procrear, ¿no? Y además de ello, las pandemias, los virus, las guerras, la falta de acceso a medicamentos, la pobreza, va a ir mermando la cantidad de gente que somos en el mundo. ¿Y para qué quiere mermar la cantidad de gente que somos en el mundo? Está buscando precisamente una reducción poblacional, y esto no es un invento, colegas, esto ya forma parte de investigaciones postdoctorales que se están llevando a cabo justamente en torno a esta gobernanza global o mundial, si usted quiere. ¿Por qué? Porque solamente un mundo reducido en su población puede ser gobernado a través de un solo sistema, me dejo entender. Entonces, no es que es una moda, no es que es un derecho, no, son ya directrices, como le decía, que responde a una agenda a implementarse en un corto plazo, como le digo, y más aún cuando se trata pues de soberanías que son un poco inestables, democracias un poco también inestables como la nuestra, pues obviamente este tipo de situaciones se materializan. Solo como ejemplo, y ya para concluir, y ya estamos también compensando nuestro tiempo que debíamos. Solamente como ejemplo, un expresidente de Bolivia, no voy a decir el nombre, recibió una misiva de las Naciones Unidas en formato confidencial, le notificaron. Y esta misiva solamente podía ser abierta por parte del presidente y del vicepresidente. Vamos a ir al grano, el anterior presidente y anterior vicepresidente. Entonces, ellos abren esta misiva y cuando ven esta misiva notificada por Naciones Unidas, pueden constatar que Naciones Unidas le dice al presidente de Bolivia y al vicepresidente y a los demás de toda la región latinoamericana que se van a implementar medidas de reducción poblacional a partir del año 2015. ¿Por qué? Porque esto responde a la futura superestructura de carácter global que finalmente va a gobernar el mundo. Entonces, esto no es un invento. El propio expresidente de Bolivia, Evo Morales, lo ha comentado en la presentación de uno de sus libros en La Paz, acá, donde él mismo ha comentado y ha dicho que ha sido el que ha abierto esta misiva confidencial junto con su ex vicepresidente, donde pues claramente ya insta a los gobiernos latinoamericanos a que entiendan y que se adapten a estas nuevas directrices que vienen de Naciones Unidas. Entonces, para mí el análisis va desde ahí, estimados colegas. Simplemente evitar la procreación, que hayan más niños, que hayan más bebés y de esa manera ir cortando, ¿no? La posibilidad de que crezca la humanidad. Más bien, al revés, lo que buscan es una reducción. Y esto no es hablar en contra de alguien o algo.
Es simplemente, le digo, que responde a una investigación de carácter postdoctoral donde se están analizando varias variables, no solamente estos temas que estamos hablando de la Agenda 2030, sino también se están analizando otros temas referidos justamente a otras situaciones que no podemos entrar ya a hablar el día de hoy, que no corresponden y que seguramente vamos a tratar de analizar en su momento o en otro momento o en otra oportunidad que tengamos para reunirnos. Pero como le digo, esto tiene que ver con la denominada justicia mundial, tiene que ver esto con la Agenda 2030 y con las pretensiones, ya le digo, del señor Bill Gates. ¿No es así? Este señor autor del Microsoft, ¿no? Que nosotros tenemos y conocemos, trillonario en el mundo, busca precisamente implementar estas ideas, estas nociones que se van a ir generalizando. La eutanasia es lo mismo, busca eliminar, ¿no? La vida de una persona bajo el supuesto de que no sufra, pero finalmente se le está quitando la vida. Y lo mismo sucede con el aborto, quitar la vida en el vientre a a un ser humano, un concebido, ¿no? Entonces, bajo estos modos o aristas, vemos claramente que hay una política global hacia poder eliminar cuantos más seres humanos se pueda. ¿No es así? Entonces, yo no lo veo este punto o este análisis que ha saltado a palestra tanto como reconocimiento de dos personas ante un registro civil, que uno de ellos es un compañero de la academia mío, dicho sea de paso, que lo conozco, sino que más bien yo lo veo como que la implementación del nuevo orden mundial ya en nuestras propias soberanías, ¿no? Es decir, de buscar la reducción de la población, de reducir seres humanos, ¿no? Tal cual. Y pues ya le digo que podemos debatir ampliamente de esta situación, pero el tiempo lamentablemente hoy día no nos da. Entonces, estimados colegas, voy a por favor subir esta presentación a la unidad 2 de estas diapositivas para que la pueda revisar. Les voy a dar una tareita también el día de mañana. Voy a subir a la plataforma, la unidad 2, para que la puedan pues resolver para el próximo sábado. Y de esta manera nos estaríamos reencontrando el próximo sábado a las 7:30 de la noche. Dicho esto, pues vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy, agradeciéndoles siempre la comprensión, la paciencia de cada uno de ustedes y pues sobre todo el interés por seguir aprendiendo, ¿no? Y yo también aprendo de ustedes, es recíproco. Entonces, dicho esto, estimados posgraduantes, me despido, buenas noches y permiso.